presentes, todos juntos. Estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Corazonzotes para todos. Que viva el júbilo de Dios, claro que sí. Pues aquí estamos, como vemos, a este lado de la mesa de los maestros: Santa Nieves, San Chepo, Santa Antonia, San Salvador. Santa Ana va a estar haciendo de moderadora, nos va a estar ayudando con los tiempos. San Antonio, Santa Victoria, Santa Hilda. Gracias. Esto no quiere decir que no haya más maestros en la sala, también los hay. Incluso, bueno, veremos, vamos a procurar hoy hacer un pequeño resumen del planning, ¿verdad? Pero luego también explicaremos cada día lo que tenemos por delante. Entonces, como veis, va a haber 3 formatos de día. Hoy empezamos con las mesas así y va a haber 2 temas. El primer tema, veis, se pone de 4:30 a 17:45, a las 6 menos cuarto, y será los milagros como corrección amorosa. Vamos a participar todos los maestros, vamos a estar unos 5 minutos cada uno exponiendo lo que para nosotros significan los milagros y qué supone que los milagros sean una corrección amorosa. Una corrección nos dice el punto número 13 de reflexión de la segunda parte del libro de ejercicios. Por ejemplo, ahí se nos dice que los milagros son una corrección y todo lo que viene de Dios es amoroso. Eso nos dicen los principios de los milagros. Y entonces vamos a estar procurando desarrollar esta idea. Esto es un curso de milagros, ¿verdad? Entonces parece que viene a colación, ¿no? Que es importante que entendamos qué son los milagros. Entonces, como nos vamos a todos dejar inspirar, pues la maravilla es que además tenemos precisamente la mesa 2. El que haya pluralidad, apariencias de distintos maestros, no quiere decir que no vayamos a estar conectando todos con la misma fuente, ¿verdad? La idea es que nos conectemos todos con la sabiduría divina, que aquí lo llamamos el Espíritu Santo o el Maestro Jesús, es la voz de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, precisamente, el Maestro Jesús va a utilizar todo nuestro aparente bagaje, los símbolos, que tanto a nosotros por nuestra aparente experiencia aquí en el sueño, como con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, nos va a estar inspirando para que todo quede lo más claro posible. Por eso también la mesa 2 es diferencia en la forma, no significa diferencia en el contenido de la comunicación. Precisamente tenemos el reino de los cielos, que es el estado de amorfía pura, que es el único estado verdadero. Aquí estamos en el mundo de la percepción, donde parece haber distorsiones cuando nos dejamos llevar por el ego, pero al estar todos queriendo convocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues vamos a tener ese contenido unificado que va a hacer que podamos entendernos a la hora de relacionarnos, porque precisamente el Espíritu Santo promueve el cambio de una relación especial donde no nos entendíamos, sino que aparentemente nos hacíamos daño los unos a los otros, y ahora en cambio poder vivir en paz, relacionándonos en paz con esa relación santa promovida por el Espíritu Santo. Hoy entonces será esta dinámica, ¿verdad? 5 minutitos cada uno. Santa Ana nos hará de Cicerón en este sentido, y si ve que de alguna manera nos estamos excediendo del tiempo, porque también es un entrenamiento el que nos regulemos nosotros, 5 minutitos y pasamos al siguiente. Hablaremos todos y luego habrá una tanda de preguntas para que esa información que ha ido llegando, que ha ido fluyendo, pues lo que queráis preguntar, ¿verdad? Diremos tanda de preguntas, Santa Ana se dejará inspirar y levantaréis la mano, se dirán las preguntas, si es posible tomamos notas, ayudamos entre todos también, y tanda de respuestas, ¿verdad? Que será como 1 o 2 minutitos también, según como hayamos usado el tiempo. En total van a ser 1 hora y media, ¿verdad? O sea que muchas gracias, esta es la dinámica. Este es el 8º encuentro de estudiantes y maestros de un curso de milagros. Eso quiere decir que ha habido encuentros 7 antes, ¿verdad? Y que seguirá habiéndolos si nos lo permitimos.
Este año pues es aquí, como vemos, y pasaremos el testigo si hubiera algunos hermanos que se propusieran, se postularan para coger el testigo para el año que viene, porque empezó siendo un encuentro nacional, ya el año pasado se abrió a que fuera internacional y, por supuesto, como de lo que se trata es que sea todo abarcador, pues está más claro que va a reflejar más fielmente la verdad el que sea internacional también, ¿no? Porque ¿por qué hacerlo exclusivo solo de una nación cuando lo que queremos es aunarnos a nivel de forma para reflejar fielmente ese contenido de una unidad que somos en realidad? Entonces, entendemos que los que hagan el 9º encuentro pues también lo harán nacional e internacional. Tenemos, por ejemplo, a Sanchepo, que viene de México, ¿verdad?, atendiendo al llamado, y bueno, pues todos los que han querido, se han dejado inspirar, venir, están aquí, o sea que damos las gracias por ello. Bueno, aprovecharemos también para deciros que desde Miracle Love, el canal de los maestros que sabéis que solemos trabajar juntos, se organizó el año pasado el primer Congreso Internacional en Barcelona y este año lo haremos en México, en Tequesquitengo, que es una región que está a 1 hora y media de la Ciudad de México, en un centro padrísimo y en donde los vamos a recibir con las manos abiertas. Ojalá y el Espíritu Santo nos encamina a que puedan ir con nosotros en noviembre, del 7 al 9 de noviembre. Y bueno, somos uno con Dios, entonces inspirémonos. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Santa Victoria es la maestra que ha estado llevando la organización de este evento, ¿verdad, maestra? Fue la que recogió el testigo. Santo, sí. Por supuesto. Solo no hacemos nada, ¿verdad? Absolutamente. Y de verdad que muchas gracias por haber respondido a la llamada y aquí estamos únicamente, verdaderamente para ser útiles, ¿no? Pues damos comienzo la sesión. Vamos, ¿verdad? primero, si os parece bien, a hacer una pequeña introducción de los maestros. Si cada uno en un par de minutitos Bueno. quiere presentarse, decir su nombre y lo que se le inspire, porque bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, son las 4:10. La idea es que la presentación sea hasta las 4:30 y empezar a las 4:30. Entonces, pues por ejemplo, de un lado a otro, Santa Nieves. Pues pareciera que yo empecé el curso en el año 2014. Pareciera que lo estaba pidiendo porque estaba aparentemente pasando por una crisis de ilusoria enfermedad de depresión y todo me fue encaminado a conocer a la maestra Santa Hilda, que durante todo mi caminar y sigue siendo mi maestra, pues lo primero que me dijo, cómprate el libro y ponte a leer. Y ya me puse con el libro hasta el día de hoy y bueno, pues cada vez me enfado menos. Ilusoriamente ha cambiado mi carácter, pareciera, porque ya no lo hago real e intento pararme cuando venga ese pensamiento y decir, no, esto no viene de Dios, y entonces me mantengo en la paz y eso es lo que hace que reconozca que lo que dice el Maestro Jesús en este libro es cierto y además nos da las pautas, la práctica para poderlo llevar en nuestra vida diaria. Gracias. Gracias. Sanchepo, adelante. Hola, bueno, yo soy José Luis, pero me conocen como Sanchepo. Yo estoy agradecido con cada uno de ustedes. Bueno, aquí tengo maestras de muchos años, yo apenas llevo 2 años, pero la verdad, la vida me llevó al curso. Yo, antes de perdonar, estuve atrapado en el mundo de las drogas, muy fuerte. Quería buscar a Dios a través de las drogas, a través de sentirme especial, y al principio me daba, pero después me llevó a vivir 3-4 años de depresión y empecé a ver el valor de la paz interior. Cuando perdí la paz interior yo tenía que buscar la forma de ver la vida diferente, porque yo aparentemente me intenté quitar la vida muchas veces y de repente me llegó el curso de milagros y cambió mi vida. Yo hoy en día soy un estudioso, no sé si soy maestro o estudiante, pero yo realmente 24/7 experimento el curso porque me ha llevado a algo que perdí. Mi paz interior, yo nunca pensé que iba a valorar tanto mi paz interior, y para mí hoy en día Dios representa la paz. Entonces el curso de milagros me trajo la paz
y yo agradezco a cada uno de ustedes el que me permitan compartirle mi experiencia, y a la maestra Hilda, que ha sido tan, que me llevó a ver la luz, y a todas las maestras, y gracias. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Pareciera que yo llegué al curso en el 2013. Pues normalmente siempre hablo de mi hermana amiga Santa Lucía, que en ese grito existencial que yo me traía de no será que hay otra manera de ver esto porque yo no consigo ser feliz, llegó ella con: Hilda, ¿conoces un curso de milagros? Y mi ego dijo: ¿qué clase de vudú raro será eso, no? Un curso de milagros, qué nombre más peculiar, por lo menos. Y me llevó a buscarlo en internet, el Espíritu Santo, claro. Y una vez ahí en internet apareció algún maestro hablando, vi un primer vídeo de 5 minutitos y eso fue, wow, lo que estaba diciendo, ¿no? Y ya me puse, finalmente encontré el libro en sí y empecé a leer, y ya en la introducción con aquello de aquello que todo lo abarca, no puede tener opuestos. Y yo me había pasado toda la vida creyendo que el mal existía y me preguntaba cómo había podido surgir. Y con esa idea de aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos, me fui dando cuenta de que es que mi pregunta estaba equivocada, porque lo que no me había planteado, yo daba por sentado que el mal existía, pero ¿cómo había surgido? Entonces, con el curso aprendes que no todas las preguntas vienen de Dios, porque precisamente el que empezó a preguntar, el ego es el intérprete de la duda. Y el ego pregunta para que no encontremos verdaderas respuestas. Y por eso, al aquietarme y hacer ese gesto de y no hay otra manera de entender la vida porque yo no consigo ser feliz, pues llegó la respuesta. Claro, que es que solo el amor es real, solo Dios es real, aquello que todo lo abarca, Dios, lo que nosotros somos con Él y en Él, es lo único real, y su opuesto, el miedo, la maldad, lo que llamamos la sombra, el ego, la individualidad, no existe. Lo único que existe es el amor que somos tan todo abarcadores como el Padre lo es, la luz que somos, y eso es lo que estamos aquí repitiéndonos una y otra vez para que no nos creamos que podemos tener miedo nunca más, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Hilda. Bueno, pues a mí me llaman Antonia, doctor. Gracias por invitarme a estar aquí. Y yo les cuento rápidamente una historia que puede ser la de muchos, y es que yo creía que era hija de mi mamá y de mi papá. Entonces, como eso me lo creí, porque no me habían dicho otra cosa, yo traté de ser una hija buena, una buena persona, y no sé si a ustedes les pasa, pero había como un librito. Tienes que estudiar, casarte, tener hijos, la casa, y no sé qué. Y yo iba por el librito, la mejor, tú sabes. Y me casé y me tuve hijos, todo lo demás lo hice también. Pero llegó un momento que había algo que chocaba, ese vacío que decimos, pero hay una cosa aquí, y yo decía, Dios mío, tiene que haber otra cosa, porque si yo todo lo he hecho bien. O sea, el librito terminaba y no tenía, ¿sabes? No tenía más hojas. ¿Qué se hace ahora? Porque igual no soy feliz. Entonces no era la carrera, no era el matrimonio, no era el hijo, no era la sociedad, no era la posición, no era el dinero, no era la salud, no era qué era lo que me faltaba. Y en esa disyuntiva de tratar de encontrar qué era lo que faltaba para una vida feliz, porque yo he sido en eso muy ambiciosa, yo sentía el impulso de alma, hay que ser limpiamente feliz, que yo no lo tenía, pues el que era mi esposo me hizo el gran favor de romper el matrimonio, y ahí al soltar un hilo se cayó todo. Ya no tenía esposo, ya no tenía matrimonio, ya la casa era otra cosa, ya todo eso fue para atrás, ¿no? Y gracias a eso, que yo le llamé crisis en ese momento, lloré, porque creía que literal el mundo se me había derrumbado, se derrumbó el mundo, el del librito de mi mamá y mi papá, entonces había que buscar otra cosa. Y así alguien me invitó, porque lloraba muchísimo, y la que tenía de socia me decía, tú no vas a dejar de llorar nunca. Y más lloraba, pues yo necesitaba encontrar una solución. Encontré un taller que se llama Aprendiendo a Ser, que me enseñó toda una práctica, y cuando me di cuenta dije, ¿y esto dónde lo encuentro yo? Y me enseñaron el libro azul. Sigue ese libro que ahí te dice todo lo que acabas de mirar. Yo lo aprendí primero en la práctica, y luego cuando lo leía ya no tenía ninguna dificultad, ¿no? Más o menos como para resumir lo que me pasó. Porque en realidad yo siempre estuve buscando, sobre todo cuando iba a tener un hijo, estaba buscando un manual, alguien que me dijera cómo
ser algo más feliz y que mi hijo no tuviese el destino que había tenido yo, ¿no? Que no era muy bueno, por cierto. Entonces allí lo entendí de plano y hace ya más de 25 años me convertí en extensora de lo que a mí ya me había hecho comprender que había una manera de ver la vida diferente. El curso es muy claro. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Ahora, entender eso, si Jesús nos escribió 31 capítulos y 365 ejercicios, debe ser por algo, porque sabe que somos un poquito, ¿no? Ajá. Entonces yo me metí por ahí, perfecto. Desde entonces lo enseño para que no se me olvide, enseño siempre lo que quiero enseñar. He tenido una trayectoria muy bellísima. Hoy tengo una escuela, repito, hace 25 años, se llama Escuela Aprendiendo a Hacer Luz, y enseño hoy online todo lo que tiene que ver. Este es mi último libro, que se llama, por cierto, está aquí, Lo que tu mente esconde y tienes que saber para tu felicidad, dice aquí abajo, porque la mente lo que está escondiendo es la solución. Obviamente no pretende ni mucho menos competir con un curso de milagros, porque eso no tiene competencia, pero es lo que el Espíritu Santo me mandó a escribir este pequeñito libro en 8 años, para poder ponerlo en español. Y me dice Teresa, ¿y tú no hablas español? Y yo, sí, pero en español que lo entienda mi vecina. Así que bueno. Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Siguiendo la línea del Espíritu Santo, estamos aquí en su nombre. Claro. Siempre en el trabajo de la enseñanza, del aprendizaje para luego enseñar, siempre he sido llevada a poner en práctica lo mínimo que aprendo. Entonces, en el aula, con los niños siempre, cuando iba a un taller, ponía en práctica. Y así ha sido toda mi carrera en este mundo ilusorio con el ego. Pero me di cuenta de que realmente esa puntita, esa cremita de amor que iba amorosándonos, que me iba amorosando a mí y amorosando a mis compañeros y a los alumnos, merecía, no la pena, sino merecía el empeño, la alegría de seguir en el camino de esa enseñanza, de ese aprendizaje en pro del amor, de la paz mental, sin sacrificio, con un entorno amoroso que nos envolviera a todos. Y en ese todos, en ese momento era realmente toda la sociedad, porque en un cole que son alumnos, maestros y familia, pues está todo resumido ahí. Y así fue mi andadura, con un programa de competencia social en el que aprendíamos a ser asertivos, ahora ya entendí, y en el que aprendimos también la idea, me está viniendo ahora, la idea de los 5 pensamientos: causal, alternativo, consecuencial, que cuando yo empecé con el curso, entendí que estaba todo en el curso ampliado y además dictado por Jesús. Y ahí fue donde descubrí realmente a Dios, ¿no? En ese apartado que yo le había hecho, después de una laboriosa función como consteladora, me di cuenta de que no era necesario estar atendiéndome a mí en las quejas contra mis padres o contra mis ilusorias familias antepasados, sino directamente ir a la filiación, directamente ir al Padre, una sola constelación, una sola familia, un solo ser. Y ahí fue donde realmente me empeñé en el curso y me paseaba yo el día del libro cuando compré el curso por toda la feria del libro con mi curso de milagros, y hasta la fecha ha habido momentos en que he estado más profundamente estudiando, otras veces menos, y ahora estoy realmente guiada y también sorprendida gratamente por todo lo que el curso me ofrece a mí y a todos los que estamos juntos estudiando, con nuestra maestra Santa Hilda, con la maestra Antonia, con todos los maestros que se acercan, con la maestra Silvana, con la maestra María Ángeles Jaime, porque realmente si nos empeñamos en escuchar al Espíritu Santo y los demás, lo oímos. Y todos tienen un mensaje que traernos, tanto si es certero, porque estamos escuchando correctamente, y si no es certero, porque nos lleva a dar el otro paso de decir, entonces si no es cierto, ¿quién habla aquí? Y ahí descubrir
al ego y saber discernir entre lo que nos dice el ego y lo que nos dice el Espíritu Santo. Lo que nos dice el Espíritu Santo siempre es amoroso, y lo que nos dice el ego siempre nos lleva a la batalla con nosotros o con los demás. Entonces hay una idea que siempre a mí me ha resultado muy divertido, que es facemos la guerra, facemos l'amore. Entonces, facemos l'amore. Y bueno, y encaminada a reunirnos aquí, a mí parece que el Espíritu Santo me guía mucho a hacer encuentros presenciales, a hacer encuentros, a asistir a encuentros, entonces, pues claro que sí, ¿por qué no? Y así seguimos. Entonces, con mucha gratitud por todo el ánimo que he recibido de todos ustedes, porque desde que alguien dice yo quiero ir, cuéntame un poco, digo, si ya tocó, ya está siendo tocado, ¿no? Si tocó ya la idea de venir, es que ya el Espíritu Santo lo toca y se da cuenta, no porque el Espíritu Santo no nos toque siempre, sino porque no siempre queremos acercar ese toque divino. Y aquí estamos en un encuentro precioso, maravilloso, y vamos a ir adelante. Bueno, pues antes de nada, bienvenido a todos. Gracias por vuestra presencia. Una de las cosas que aprendimos en el curso es que la mente tiene un potencial ilimitado. Entonces, lo que una sola persona centrada puede lograr no tiene límite. Entonces, es muy importante y es muy valioso que estemos aquí presentes y que unimos nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para un bien común, lógicamente. Aquí nadie está interesado aquí en un interés particular. El interés de cada uno es el bienestar de los demás. Eso es lo importante. Bueno, os resumo así en varios saltitos cómo el curso me encontró a mí, que la realidad, bueno, también, de alguna forma también nosotros lo buscamos, ¿no? Internamente. Entonces, la primera vez que oí hablar del curso pues sería por el año 1990 o poco más. Pero, bueno, había una amiga allí en la provincia de Sevilla que nos hablaron de que hacían una reunión para leer un curso de milagros. Y bueno, en esa fecha, como yo estaba en otros temas, pues la verdad que no le presté mucha atención, porque yo estaba ocupado con otro asunto. También dentro del orden de lo que es la espiritualidad, lo que es la metafísica, pero ya estaba, en fin, ocupado. Total que esa ocupación se desinfló a poco tiempo. Entonces, así en grandes saltos, pues oí por internet unos audios de Enrique Corbera, que entiendo que es bastante popular, y a partir de ahí pues ya fui consiguiendo audios, que siempre que iba viajando, en esta fecha viajaba bastante, pues ya pasé de oír al maestro José Luis Perales, por ejemplo, a conferencias del curso de milagros, ¿no? Ya mi viaje era todo estar viajando, pero ya estaba escuchando el curso sin interrupción. Y así un poquitín más tarde, yo vengo de Ronda, pues intentamos llevar un maestro a Ronda para que formara un grupo, para que nos diera clase, pero no recuerdo el nombre del maestro, lo que sí recuerdo es que pedía mucho dinero. Y digo, entonces no, por aquí nos vamos bien. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? Que la maestra Irda,
que creo que tiene familia aparte de Ronda en Málaga, pues vino a Ronda, al Centro Baba, dio una charla muy bonita. ¿Y por qué me quedé con la maestra? Porque todos hemos tenido muchos maestros. Me quedé con la maestra porque yo ya tenía el libro, ya lo estaba leyendo, y entonces me gustó que era fiel al texto, era fiel a la enseñanza. Y entonces digo, aquí nos quedamos juntos, así vamos. Bueno, pues después, dando un poco más de vuelta al tiempo, pues hace como 5 o 6 años, pues pasé una crisis bastante fuerte, el divorcio, el cambio de casa y tal y cual. Y entonces pues hubo un pensamiento decisivo, ¿no? Como que hay una balanza y hay dos pensamientos. Entonces me acordé del capítulo 11, el título del capítulo 11, Dios o el ego. O sea, que se me presentó como que tenía que elegir. Aquí hay que elegir porque no hay una alternativa. En realidad solo hay una alternativa, que es Dios. Pero nos parece que puede haber otra. Pero la otra en realidad no, es como un laberinto que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, en esa elección que se me presentó en la mente, Dios o el ego, en ese momento estaba yo en esa crisis pues con cierta consistencia y me tuve muy claro que elegía a Dios. Entonces esa misma noche hice una carta porque parece que no, yo no me lo creía, pero estaba enfadado con Dios. Yo no lo sabía, pero la verdad es que estaba enfadado con Dios. Entonces le escribí una carta diciéndole lo enfadado que estaba con él. Y después de haberla escrito, la quemé. Y después me acosté. Y por la mañana ya solo había una respuesta, ya solo estaba Dios. Ya la parte esa que no existe, ya no estaba. Entonces digo, he elegido, por fin he elegido lo que tenía que elegir. He elegido a Dios y para mí el curso de milagro pues, es simplemente cuando, aunque creo que hay alguna palabra, alguna frase que se menciona teoría, pero yo no puedo llamar que el curso es teoría, para mí es enseñanza. Para mí esto es una enseñanza directa. Entonces, pues, la cosa estaba súper clara. Y nada, pues, gracias por oírme. San Antonio, sí. Santa Ana, si quieres también presentarte brevemente, quedan 2 minutitos para el medio. Bueno, pues nada, yo empecé una búsqueda, no sabía que estaba buscando ni nada, solo que una búsqueda interesante porque pareciera haber firmado, que ahora sé que me lo he fabricado yo, como lo fabricaba yo, parecía encontrarme mal, dolor, ansiedad, etcétera, los médicos parecían no darme los médicos al uso pues las respuestas que yo buscaba y bueno, se me inspiró, esto es la vida, o sea, una vez, no sé, no conocía nada de espiritualidad, aparentemente, bueno, siempre he sido aparentemente cristiana, ¿no? Pero hubo un momento en que lo dejé, lo aparté un poco, yo solo veo, o sea, solo creo lo que veo, etcétera, no quería saber nada. Cuando empecé a hablar de constelaciones familiares, a hablar de Reiki, y bueno, pues empecé a formarme en Reiki y a hacer esas constelaciones, pero no sentía yo, bueno, con el Reiki sí que llegaba a sentir esa paz, ese amor, pero claro, no era duradero, no duraba. Entonces llegó a mi vida el curso de milagros, lo vi en una estantería allí de donde íbamos a hacer las constelaciones y demás, y no sé, me llamó la atención, me encontró él a mí, claro, como solemos decir. Y bueno, digo, este libro lo tengo yo que hacer, tengo que llevarlo a cabo y demás.
y bueno, empecé escuchando pues muchos maestros por internet, empecé a escuchar los libros de Sangari Renard y luego ya me decidí, vale, venga, pues ya sí, regalarme el libro, por favor. Y en unos Reyes, pues aparentemente mi hermana hija pues me le regaló. Empecé a estudiarle, al principio pareciera que no entendía prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, pero me iba quedando ahí, lo que tenía que quedar, quedaba, ¿no? Y llega un momento en que digo, wow, esto es la piedra filosofal, o sea, digo, qué maravilla, o sea, digo, esto es, pues eso, he encontrado aquí, digo, esto es millones de veces mejor que ir a un psicólogo, eso es lo que me vino a mi mente. Yo aparentemente a un psicólogo pues parece que no he ido, creo que he ido una vez en mi vida, pero bueno, digo, esto sí que me llega, o sea, no es esto que te dicen, no, tienes que ser positivo, claro, eso a mí me dejaba como así, fría, bueno, vale, sí, muy bien, pero claro, no llegaban a Dios, ¿no? O sea, a decir, es que tú estás aquí por Dios, tú eres valiosa por Dios, Dios es tu Padre, Dios te ama, entonces ya al reconocer esa metafísica del curso, ¿no? Y reconocerme ahí y decir, ay, claro, esto sí, ya descanso, ya mi búsqueda incansable ya ha terminado. Y nada, y me quedé hace 7 años y es lo único que leo, lo único que estudio, con lo único que me siento, o sea, que cuando practicas el perdón pues sales totalmente de cualquier movida aparente que tenga tu mente, porque al final son nuestros pensamientos los únicos que nos pueden hacer daño. Y encontré también a la maestra Hilda, después de ver muchos maestros, y igual que él, pues ¿por qué me quedé con ella? Porque me hacía sentir una paz increíble cada vez que escuchaba sus audios, sus vídeos, todo el día escuchando, hasta que luego ya empecé pues a lo mejor a hablarla por Instagram cuando estaban en directo, tal, y bueno, pues al final ya contacté con ella, ya con Santa Victoria más tarde, y bueno, pues ahí me quedé porque me parece maravilloso y es lo único que me ha dado la paz total, aparentemente, el recordar mi ser y el recordar que estoy en Dios y que eso es lo único que sana. Y aquí sigo y intentando extenderlo a cuantas más personas mejor, hermanitos mejor, y siempre pues bendiciendo y bueno, pues lo que se nos pide, lo que nos pide el Maestro Jesús en el curso, ¿no? Es maravilloso, aparte de ayudarte a ti, ayudar a los demás, que es lo que siempre aparentemente este aspecto de la mente tenía ahí de decir, ¡guau! Qué maravilloso poder a mi hermano ayudarle a dejar de sufrir, ¿no? Dejo yo de sufrir, pero lo extiendo, y entonces ¿qué puede haber más bonito que eso? Y esta es un poco resumida mi aparente historia. Buenas tardes, no solamente bienvenidos, me alegra de volveros a ver, porque nunca nos hemos separado, ¿no? Esto es lo que en espiritualidad siempre hemos querido compartir, como que somos tantos, pero si en verdad somos unos, esto es un poquito complicado, ¿no? No lo llego a entender bien. Entonces, cuando estás hablando un poquito de la espiritualidad y lo llevas al milagro, porque esto es un milagro, el milagro es reconocer quién eres. A mí este libro me llegó en el año 96 por Rosa María Wynn, creo que la conocéis algunos, y cuando lo cogí por primera vez pensé, este es un libro para la gente que está presa. Y yo pensaba solamente que era para las personas que estaban en las cárceles. Luego me di cuenta que el que estaba en la cárcel era yo. Entonces esto fue lo que me llevó a que, con la guía también, porque yo vengo de una búsqueda o un recordatorio de Oriente, y la manera de que me llegó el curso fue pues maravillosa. No hubo ningún dolor, todo era alegría en ese instante. Entonces era bonito ver que tú estabas leyendo, que estabas compartiendo, y que realmente lo único que hacía era sintonizar contigo. Y lo hacía de una manera natural. Claro, luego pues he estado en muchos grupos en Barcelona, vengo de allá, hasta que realmente pues dije, bueno, sí, está bien, pero no me he llegado a... ¿no? Fíjate que hemos pasado de todo lo bueno a dudar. Entonces en estas dudas es como que dices, bueno, pero hay algo que realmente no me está llegando. Entonces seguramente tengo que seguir recordando algo más. Conocí a la maestra Santa Hilda, he estado un añito ahí full al trabajo, la verdad que ha hecho... Lo único que tú eres es para compartir, para dar y recibir, porque no es para mí, es simplemente para todos, para toda la afiliación. Hoy en día estamos aquí simplemente para esto, para que esta llama sea un foco de luz, de hecho lo es, no somos
Somos aparentemente antorchas, pero que ya estamos cogiendo, digamos, esa dinámica de esa luz universal, ¿no? Y eso es lo maravilloso que nos permite un curso de milagros. El mayor milagro eres tú mismo dándote a ti mismo. Ahí entiendes que mi hermano, que aparentemente está afuera, sigo siendo yo mismo. Pues, gracias por estar aquí. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo. Santana, nos vas teniendo un poquito en cuenta los tiempos, por favor. Y comenzamos con el primer tema. Vamos a volver al mismo orden, sería Santa Nieves, ¿verdad? Y como decimos, la mesa 1, que se llama... Porque mañana solo introducir la idea de que serán mesas redondas y será de otra manera que, para no perder más... Bueno, no estamos perdiendo tiempo, corrijo, elijo de nuevo. Para no dedicar más tiempo a esto, pues ya lo comentamos mañana. Pasamos directamente al tema 1, que decimos que son los milagros como una corrección amorosa, ¿verdad? Adelante. Bueno, en primer lugar, cuando escuchas qué son los milagros, te imaginas al Maestro Jesús, ¿verdad? Ahí curando a paralíticos, dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y eso es lo que hace que han tenido ellos un cambio de mentalidad, un sistema de pensamiento que ha dejado de ser el que era, el del ego ha sido sustituido por el del amor y entonces sanan. Entonces yo me imaginaba al Maestro Jesús pues obrando milagros y claro, digo, a ver, vamos a ver qué es esto de un curso de milagros cuando me lo nombraron por primera vez. Y ya la primera parte es principios de los milagros. Bueno, antes hay un prefacio, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se originó? ¿Qué postura? Y luego está el primer capítulo, que es el significado de los 1000 milagros, y el epígrafe 1, los principios de los milagros. Y ahí son 50, que te hace un resumen de lo que va a seguir más adelante. Entonces, no solamente es un pensamiento amoroso, sino que es una expresión de amor. Todo gesto amoroso entre iguales, todo gesto de amor es un milagro. Entonces, por ejemplo, una sonrisa, dices, ¿cómo va a ser un milagro una sonrisa? Pues yo me levanto por la mañana y a lo mejor me he levantado con el sistema de pensamiento del ego, porque pues, no me he querido dejar inspirar, y llego, salgo a la calle y alguien me dice, buenos días, me da una sonrisa y digo, qué bien, y cambio de pensamiento. De estar en el pensamiento errado, con el loco de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, pues a estar con el Espíritu Santo, ¿no? Porque ese pensamiento amoroso que viene a tu mente porque te has dejado inspirar, pues eso hace que estés en paz, que te sientas feliz y que puedas dar. Porque los milagros se extienden, se dan, porque es mediante la oración, que es el comunicarte con el Espíritu Santo, comunicarte con Dios a través de Él o con el Maestro Jesús, cómo recibes los milagros, ¿no? La oración es el vehículo de los milagros. A través de la oración es como recibo el amor de Dios, y el amor no se contiene, no es para uno solo, es para extenderlo, para darlo. Entonces ahí es como uno realmente es feliz, porque estando haciendo la voluntad de Dios, que es la nuestra, que es la misma, es como nos podemos sentir en paz. Y ese es se llama, quien lo dicta es Fundación para la Paz Interior. O sea, el libro de ejercicios, igual que también el texto, nos ayuda a perdonar. El libro de ejercicios, desde la primera lección, ya con los ojos abiertos, vamos a practicar y nos va a llevar a que en nuestra cotidianidad podamos estar vigilando nuestra mente, aun estando hablando con la gente, ¿no? Porque tienes que hacer tantas repeticiones, ahora cada 5 minutos, bueno, antes primero es cada hora, ¿no? Luego cada vez menos tiempo, entonces cada vez más repeticiones. Y entonces te sientes que puedes hacerlo pues en cualquier lugar, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Y entonces, bueno, pues es una práctica muy bonita. Y yo animo a que la gente que todavía no ha empezado a hacer el libro de ejercicios y no ha estudiado el texto, que empiecen, ¿no? Porque cuanto antes lo hagan, pues más se van a beneficiar de ello. Y todos lo agradecemos, porque como es una mente conjunta, que solamente hay un Hijo de Dios, aunque aquí aparentemente pareciéramos que somos cuerpecitos, no somos este cuerpo, somos espíritu, somos luz.
y esta cerca de carne no nos contiene. Somos pues el Hijo de Dios, y eso es lo que vamos a recordar. Con los milagros vamos a recordar quiénes verdaderamente somos. Y cuando ofreces una corrección a un hermano que viene del Espíritu Santo, eso hace que cambie el sistema de pensamiento del hermano. Lo puede aceptar en ese momento, o sea, pueden tener efectos visibles o no. En ese momento no lo acepta, no pasa nada. No tenemos por qué sentirnos mal porque no lo haya aceptado. En algún momento en el tiempo lo va a aceptar, o cualquier parte de la afiliación ya ha aceptado ese milagro, esa corrección amorosa que viene de Dios. Gracias. Muchas gracias. Sanchepo, adelante. Gracias. Bueno, la pregunta es los milagros como corrección amorosa. Yo la verdad siempre fui muy malo para la escuela, siempre aparentemente antes de perdonar iba a la escuela y me reprobaban y siempre me daba miedo hablar, siempre me daba miedo expresar lo que soy, pero a partir del curso de milagros realmente encontré mi ser. Yo traigo una adicción hoy en día a través de yo escucho diario el manual de maestros, y ahí me cayó el 20 cuando yo empecé a entender. Yo no entendía curso de milagros, y ¿qué es esto? Pero me da paz, ¿no? Estoy en un sueño, ya estoy, ya salgo de esta realidad, estoy en un sueño. Entonces, cuando empecé a leer el manual de maestros, y empieza la introducción y me dice, tú tienes que ser maestro de tiempo completo, o sea, no hay forma de que no enseñes. Entonces, tienes dos opciones, o enseñas espiritualidad o enseñas ego, pero no puedes enseñar nada más 2 horas al día, o sea, tienes que ser 24/7. Entonces dije, a ver, si soy maestro de Dios y es espiritualidad, tengo paz interior, amo a la gente, doy felicidad, dije, de aquí soy. Y del otro lado, si soy ego, yo vengo de sufrimiento, yo vengo de depresión, de culpa, de buscar en otra persona mi felicidad. Entonces de repente dije, de aquí soy. Entonces desde hace 2 años yo diario escucho el manual de maestros y empiezo de la introducción a la pregunta 4. ¿Y por qué lo repito todas las veces? Porque ahí viene, yo ahí descubrí todo, me dijeron, las características de los maestros de Dios avanzados son 10, ¿no? Y los describe muy fácil. La primera es la confianza, ¿no? La confianza de que Dios va delante de ti. Yo no entendía y se confía. Dije, no sé si creo en Dios, pero yo confío, dije, porque de aquí soy, ¿no? Entonces de repente empiezan a describirte cómo llegar a esa confianza, y empieza el desasosiego, el decir, pero llega un momento en donde dijo, tienes que apostar todo con la verdad. Y yo dije, ¿todo? Sí, todo. Y entonces yo decía, pues sí, desapego de las cosas materiales, desapego de las personas, desapego. Y entonces entendí que el desapego más difícil, el ídolo mayor del ego, era mi propio cuerpo y mi persona, ¿no? Entonces de repente dije, pues voy a apostar todo. Y entonces de repente dije, pero pues ¿cómo le hago, no? Entonces en estas características luego dije, bueno, ya he puesto todo y Dios va adelante. Entonces de repente venía la segunda característica que me llamó mucho la atención, es la honestidad, ¿no? Ser congruente con lo que dices, pienses y haces, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve yo ahorita decirle, sí, soy honesto, si por dentro yo estoy pensando otra cosa o actúo diferente, ¿no? Entonces dije, pues, si soy unidad, soy espíritu, pues sé tú nada más. Lo único que te pide el curso es que seas tú y que no ocultes nada y que seas honesto contigo mismo y con los demás, porque al final del día somos una solamente. Entonces dije, honestidad, ¿no? Dije, bueno, va, poco a poco me voy calificando diario. ¿Cómo voy de honesto? Ah, pues, pero también soy honesto, ¿no? Pues más o menos, empezaba con un 1, ahorita voy 2, 3, y voy mejorando. El tercero es bien importante para mí la tolerancia, no juzgar. Aquí fue donde me cambió la vida. Yo de repente empecé a entender que cuando juzgaba a otra persona o me juzgaba a mí, me hacía daño. Y lo empecé a evaluar, y entonces de repente poco a poco empecé a decir, no juzgues, no juzgues, y de repente llegó un momento en que no juzgar es el regalo más grande que me ha dado la vida, ¿no? Porque me dejé de juzgar a mí, yo me juzgaba todo el tiempo, ¿no? La cuarta que me encanta es la mansedumbre, el ser manso, o sea, no le hagas daño a nadie, no te haces daño a ti. Entonces dije, pues voy a vivir este mundo como manso, ¿no? Yo estaba acostumbrado a querer siempre ser el más fuerte, Entonces esta mansedumbre. La quinta, me voy un poco rápido, es el júbilo de saber
que somos hijos de Dios y ya no necesitamos más, ¿no? Porque yo siempre estaba viviendo con las maletas del pasado y del futuro y siempre estaba culpándome de por qué no hice bien las cosas, pero sobre todo siempre mañana decía, ¿y si mañana no tengo que comer? ¿Y si mañana va a pasar esto? Entonces solté, al ser hijos de Dios, ya no necesitamos más, ya ganamos, ya somos. Y viene la siguiente, que es la indefensión, que es ser sencillo. Si somos hijos de Dios, no le tenemos que demostrar nada al mundo, somos sencillos, ya somos, pero igual que nosotros somos hijos de Dios, los de enfrente también, y todos. Entonces empecé a ver esa parte y luego ya entré a la paciencia, que esta es la que más me gusta, o sea, esperar sin ansiedad. Yo antes de perdonar, yo viví 3 años intentando no me suicidar todos los días del año. Yo me intenté suicidar acá. Aparentemente, hoy en día me río y digo, aparentemente, y hoy en día digo, soy hijo de Dios y ya no tengo que sufrir, pero yo por eso transmito el mensaje y se lo llevo a esas personas. Yo puse una clínica, yo quiero transmitirle a las personas que aparentemente están sufriendo y decirles, no es necesidad, ¿no? Bueno, ahí me van diciendo del tiempo. Luego viene la parte de la paciencia, luego viene la parte de la generosidad, de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y yo no lo entendía porque vivía en el mundo del ego y entonces yo quería dar amor, pero para que me dieran amor. Oye, yo te di mucho amor a ti, pero ¿dónde está el amor? Y cuando entendí que soy uno mismo y que somos uno todos, pues da amor. Y entonces entendí aquí es que somos únicamente amor, y si somos únicamente amor, pues hay que dar amor, ¿no? Y recibimos amor, ¿no? Entonces, esta parte 4 que yo les transmito de la pregunta 4 del manual de maestros, te dice todos. Yo la he leído más de 1000 veces y cada vez que la vuelvo a leer, me da las respuestas a todo y me dice cómo ser un mejor ser humano. Entonces, yo entré, bueno, ya el tema de la mentalidad abierta para perdonar, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que ahí vamos, ¿verdad? Sí. Ya me sigo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Si os parece, me voy a poner de pie, sobre todo para hacer que la voz llegue a todas partes. Gracias por ayudar. Y la idea, como... Sí, gracias. Nos vamos a centrar en los milagros como una corrección amorosa, los milagros. Una de las ideas más importantes a tener en cuenta, que quizás antes del curso no solíamos concebir a Dios como tal, es que Dios es una mente, es mente. Dios es mente que piensa. Y piensa en el estado mental celestial del reino de los cielos sin forma alguna. Es la amorfía pura. Pero aquí la mente, aparentemente, en ese intento del Hijo de Dios de hacer las cosas por su cuenta, pareciera que la mente se ha vuelto concreta, se ha vuelto simbólica. Nosotros ya no pensamos como Dios piensa. Y por eso tenemos ese problema de individualidad, de ver cosas distintas, porque como hemos estudiado en el curso, y todos los que estáis estudiando el curso ya lo sabéis, no es lo mismo conocer, como Dios conoce, que percibir. Porque cuando la mente se vuelve simbólica, interpreta. No conoce, sino que todo requiere una interpretación. Aquí, en este sueño de percepción, estamos interpretando y antes de perdonar, interpretábamos con la mente del ego. La mente del ego interpreta las cosas a su manera. Por eso parecía haber tantos puntos de vista cuando llegábamos a una supuesta confluencia de algo en común. Pero eso es lo que hacía que siempre estuviéramos en conflicto, como nos dice el curso. Las leyes del caos son las que parecen regir el mundo del ego, porque aquí todos vemos las cosas de una manera diferente y no pareciera que estuviéramos de acuerdo nunca en nada, y por eso se nos dice que la primera ley del caos es que la verdad es diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de ahí que tengamos que tener una corrección de nuestra mente, que está pensando de forma equivocada, y por eso no nos podemos poner de acuerdo. Entonces se nos da otra manera de pensar. Esta es la otra manera de pensar, la milagrosa. Los milagros, como ya habéis apuntado, son pensamientos. Y es muy importante que nos quedemos con esta idea que los milagros son pensamientos y ahora ya correctos. Correctos en vez de pensamientos errados. Lo que pensábamos con el ego era un pensamiento errado, porque creíamos que podíamos pensar de forma distinta a como Dios piensa. La buena noticia
es que aunque en este mundo pensamos de forma concreta, mientras parezca que estamos aquí ilusoriamente como cuerpos y parezca que conocemos a través de la percepción, hay otra manera de interpretar que es la que nos va a dar el Espíritu Santo, que es la milagrosa. Los pensamientos que nos ofrece el Espíritu Santo para pensar aquí mientras estemos en el mundo de la percepción son los milagros. Y estos pensamientos tienen básicamente dos cualidades, que son universales y que no entrañan oposición alguna a la verdad. Con el ego los pensamientos son concretos y se oponen a la verdad. Con el Espíritu Santo vamos a aprender a pensar y por lo tanto a percibir de manera que no nos opongamos al conocimiento, sino que nos acerquemos a él. ¿Sí? Es una percepción fidedigna que nos lleva a que la mente se vuelva natural, pensar como Dios quiere que pensemos, para no estar en conflicto los unos con los otros, las partes en las que el Hijo parece haberse dividido, y tampoco estar en conflicto con nuestro Creador. Por eso esta otra manera de pensar, la del Espíritu Santo, es una manera de pensar cuerda, es una manera de pensar sana, y es una corrección a nuestra anterior manera de pensar. Por eso cuando aprendemos a perdonar, que será la primera mesa del día de mañana, el perdón y cómo se practica, con el perdón lo que hacemos en realidad es cambiar de intérprete, cambiar de manera de pensar, de sistema de pensamiento, el errado por el que ya no está errado, el que es correcto, que es el que nos da el Espíritu Santo. Una de las cosas que aparentemente suena un poco raro cuando pareciera que estamos aquí y estamos aprendiendo el curso, es que nosotros normalmente creíamos que el pensamiento salía de nosotros mismos, ¿verdad? Yo pienso, ¿no? Pues es que resulta que no. El que piensa por nosotros antes de perdonar es el ego, porque hay un ego colectivo, un hacedor del sueño, el soñador del sueño, que está proyectando todos estos escenarios y a cada uno nos está dando la posibilidad de ser una individualidad. Y ahí estaba nuestro conflicto. Cada uno queriendo ser, cada parte de la mente en la que parece que nos hemos dividido, queriendo ser esa individualidad y creyendo estar en oposición al resto. Pero cuando perdonamos hay otro hacedor del sueño, que es el Espíritu Santo, y que sí que nos va a dar esa manera de pensar. Los pensamientos van a venir a nuestra mente, que eso es lo que sí que vamos a gestionar aquí, y esa manera de pensar es la correcta, es la cuerda, es con la que no nos hacemos daño ni a nosotros mismos ni a nuestros hermanos, porque en realidad somos hermanos de mente, ¿no? Somos la misma mente que parece haberse dividido en un montón de partes, haber adoptado forma, y por eso nos reconocíamos entre sí. Por eso cuando aceptamos la corrección del Espíritu Santo, sus pensamientos milagrosos, pensamos de otra manera, como habéis estado ya compartiendo. Y esta otra manera... ¿Se ha acabado el tiempo? Sí. Gracias. Pues esa otra manera es la milagrosa, que es la misma que la del Espíritu Santo y con la que ahora nos vamos a identificar y ya no nos vamos a hacer daño con ella. Esa es la corrección amorosa, porque cuando perdonamos somos la mente del Espíritu Santo, y las correcciones que ofrecemos son saludables porque son las del Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Hilda. Bueno, siguiendo lo que Hilda dice, yo quiero llevar este tema, lo quiero llevar un poco a mi tierra, ¿no? Aquí, sí, hablar desde el ego, pero vamos a ver una cosa. Una corrección amorosa es ayudar a corrección amorosa, es ayudarme a mí y a mi hermano a que piensen como piensa Dios de él o de ella. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Tú te has preguntado? ¿Lo has experimentado? ¿Tú sabes lo que piensa Dios de ti? Más allá de lo que le dice en el curso, porque el curso dice, te amaré por siempre. Y tú le dijiste, y yo a ti, Padre, pero luego no sé qué te pasó, porque no es así. Dios te ama y punto. Y tus derechos, escúchame bien, tus derechos están intactos. Te voy a hablar a ti, sé que me estoy hablando a mí, pero es como que voy a dirigirme a un tercero. Tus derechos están intactos, tu derecho a ser amado, respetado, querido, ayudado, proveído, abrazado, acompañado, apurruñado, están intactos, ¿vale? Pero tú se te olvidó. Entonces, ¿qué puedo yo hacer por ti si quiero ser un maestro de Dios? ¿O qué puedes hacer tú por tus hermanos si quieres ser un maestro de Dios? Solo recordarles, cuando están frente a ti,
que han perdido la memoria de su mentalidad verdadera. En 2 palabras, han perdido el recuerdo de sus derechos. Cuando yo, y ya te voy a decir qué vamos a hacer, cuando yo hago a través de mi Espíritu Santo, que es mi parte santa, porque si tú estás en tu ego y yo también, aquí estamos 2 mochos para rascarnos, o sea, aquí esto no va a pasar nada. Pero si tú vienes confundido y yo me mantengo en mi mentalidad recta, yo procuro un milagro para ti. Y esa es la corrección milagrosa. No tengo que hacer nada contigo ni decirte nada. Porque mira lo que va a pasar cuando tú has perdido el recuerdo de tus derechos intactos. ¿Qué va a pasar? Estás triste, te sientes solo, sin amor, no acompañado, nadie me quiere, pobrecito yo. Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces tú vienes pidiendo amor, ¿cierto? Cuando vienes contento, cuando vienes con tus derechos, ¡guau! La luz te brilla, vienes contento, feliz, porque te acompañan, porque todo te salió bonito, porque de pronto, iluminadísimo, porque recuerdas que se te ama y todo está bien, hasta el sol amaneció mejor hoy. En ese momento vienes dando amor. Entonces tú tienes solamente 2 maneras de comunicación en este mundo. O estás dando amor o estás pidiendo amor. Ya está. Si estás pidiendo amor es que estás en tu mente incorrecta. Sí, estás en el ego, perdiste la memoria. Pero si estás en la otra, estás conectadísimo con Dios. Y tus derechos intactos, por favor apúntatelo, mis derechos están intactos. Que se me puede olvidar, pero olvidarse el carné no significa que no seas el hijo de Dios. Se te puede olvidar, pero sigue siendo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona venga molesta, enfadada conmigo? Que tú, que llegaste tarde, que hiciste, que... ¿Me está dando amor o me está pidiendo amor? ¿Qué está haciendo? Me está pidiendo. ¿Yo qué hago? ¿Peleo con ella? No, mi corrección amorosa va a ser comprender que ella está representándome, a mí misma en mi pasado, porque yo soy así cuando me molesto, y lo que me gustaría que me hicieran a mí, yo se lo voy a dar a ella. Padre, mi hermana se le olvidó, mi hermana se está durmiendo, ¿qué pasa? Entonces yo la voy a abrazar, la voy a agarrar a besos, no, porque capaz que me hace así, solo la voy a abrazar. Tranquila, ¿qué te pasó? Cuéntame. No, porque allí, porque... Y cuando se da cuenta, porque no la voy a juzgar, porque solamente le voy a ir recordando el derecho, no me voy a enganchar con su ayayay, ella solita regresa conmigo de la mano a nuestra mente correcta, donde somos uno con Dios. Entonces, esa es la manera que yo veo en mi día a día, porque eso pasa a diario, porque a veces la que va pidiendo amor soy yo. Y mi amiga o mi amigo o el que venga, lo mismo me tiene que hacer. Hay otro que me dice, ay, bueno, en el coche, ve en el coche y toca el claxon. Ahí está, uno pidiendo amor y el otro también. No se encuentran. Entonces, tu función es ayudar al Espíritu Santo a devolverle la cordura, la memoria de la mente recta a tu hermano. Ya está. Y eso es la corrección de la mentalidad milagrosa. Porque en realidad la corrección es recordar a Dios otra vez. Porque es que tú no te has salido de ninguna parte, es que se te olvidó. Y ya. Y nada más. Santa Victoria, cuando quieras. Bueno, pues gracias por tantos milagros, por tener esta mentalidad recta y correcta. Y realmente, antes de perdonar, para mí la corrección que me hacían no era nada amorosa. Se me revolvía el estómago, como decimos nosotros, se me revuelven las tripas. Pero leyendo el curso, estudiando, aplicándome y leo los milagros, le recuerdan a la mente que lo que ve es falso. Digo, vale. Y un poco más allá nos dicen que tenemos derecho a los milagros y que somos un milagro de Dios y que un milagro es un pensamiento puro. Por eso nosotros somos puros, porque somos un pensamiento de Dios. ¿Y por qué hablamos de que los milagros son una corrección amorosa? Porque le devuelven a la mente su llenura. Creíamos que alguien nos podía atacar al llamarnos a la atención de nuestra mente recta, ¿no?
por ahí, por ese camino no, porque no nos habla de Dios, hay que tomar el camino de la verdad, el camino que nos lleva a la luz, a la paz, que nos recuerda quiénes somos, como hemos dicho aquí. Entonces, esta corrección amorosa que nos ofrecen los milagros y que nosotros también, como hermanos santos, como maestros de Dios, como compañeros de estudio, nos ofrecemos unos a otros, nos tienen que llevar a la paz, nos tienen que llevar al perdón, porque si el perdón no nos deja llenos de regocijo, si una corrección no nos llega desde una mente amorosa, efectivamente no estás siendo una corrección, estás siendo un juicio. Y esa es la distinción importante que hace Jesús en el curso de la corrección como un milagro, de una corrección de percepción en nuestra mente y un juicio. El juicio se queda en decirnos, eso está mal, de verdad que lo has hecho fatal. Y la corrección amorosa nos dice lo mismo, pero va un poquito más allá. Bueno, no nos dice lo mismo en esos términos, nos dice, para tu momento vamos a ver eso de nuevo. Y nos invita a ver por qué estamos equivocados y cómo llegar a la verdadera respuesta. Ese es el milagro en nuestra mente. Y esa es la corrección amorosa. No nos deja colgados, ¿no? Como nos dejaba el ego. Qué mal lo hiciste, de verdad. Entonces, ese señalarnos a nosotros desde el ego de que estoy fatal, no sirvo para nada, siempre llego tarde, nunca me acuerdo. Esa es la corrección del ego que me llama la atención, pero me quiere destruir para no verse él destruido. La corrección que nos ofrece Jesús, amorosa, es desde un maestro que nos ofrece dulcemente otra mirada, nos ofrece una mirada benévola, nos ofrece la mirada que han dicho nuestros hermanos de tú no eres ese, tú eres el santo Hijo de Dios, la santa hija de Dios, eres valioso por razón de lo que eres. Y cuando nos quedamos ahí nos gusta, ¿verdad? Cuando nos recordamos quiénes somos o cuando alguien nos recuerda, por ahí no, date cuenta que te bloqueaste y cuando te fui a hablar te quedaste ahí que ni me escuchabas o te fuiste y me diste la espalda. Entonces, es una llamada de atención, claro que sí, siempre han habido llamadas de atención, a veces no han sido tan amorosas y ahí es donde comentamos que es de un ego a otro ego. Pero cuando dos o más se unen, nos unimos en nombre de Dios, el que tenga mayor cordura que hable en su nombre. Y ahí es donde se nos ofrece ese puede haber otra manera. Vamos a pararnos, vamos a elegir un instante santo y elegimos de nuevo. Y lo volvemos a invocar las veces que sea necesario. Y ahí es donde yo hago el testaje, hago el test de con quién estoy respondiendo a esta corrección, con el ego o con el Espíritu Santo. ¿Cómo veo a mi hermano, sea maestro, sea alumno, estudiante como yo? ¿Cómo lo veo cuando me ofrece una corrección? ¿Lo veo como un ataque? ¿Lo veo como un acompañamiento? ¿Lo veo cómo? Como lo veo a él, me veo a mí. Por eso es importante dejarnos llevar de la mano siempre con el Espíritu Santo, sabiendo que los milagros como corrección amorosa nos devuelven a la vida. Creíamos poder morir, creíamos no poder vivir y los milagros le devuelven a la mente nuestra llenura y nos corrigen y nos ponen en esa conexión wifi con Dios, ¿no? Cuando decimos, uy, parece que perdí cobertura, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, pues tomo otra vez de la mano al Espíritu Santo para que Él me guíe, porque me he encomendado a Él y Él es infalible. Es la única guía certera que tenemos, el milagro para recordar que nuestra mente es amorosa, porque es la mente del Padre. Cuando decimos en la oración, estoy aquí en representación de aquel que me envió, tengo que hacer uso de mi identidad y tengo que honrar al Padre, también a través de mi hermano, claro que sí. Entonces, dejémonos guiar, dejémonos acompañar, si es necesaria una corrección
la brindamos desde el Espíritu Santo porque Él es quien habla en nombre nuestro. Y si nos la hacen a nosotros también, nos paramos un momentito a ver quién nos ofrece esa corrección y cómo respondemos a ella. Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias. Quiero recordar que aquí estamos todos para compartir. El reino del cielo es el reino de la comunicación y lógicamente el acto de compartir es lo que procuramos, ¿verdad? Compartir. ¿Qué es lo que compartimos? Pues con la última frase que ha dicho la hermana Victoria, ¿cuál es la respuesta? Esa es una de las palabras importantes de la enseñanza del curso. La respuesta siempre es el amor. Entonces, de cualquier acto que estemos emitiendo, recibiendo, siempre lo que se da y lo que se ofrece siempre tiene que ser el amor. Esa es la respuesta para todo. Y además es la solución y es lo que lo cura todo, el amor. Porque alguien que está en el amor 100% lo puede todo y por supuesto no manifiesta ningún tipo de dolencia ni ningún tipo de inconveniencia de ninguna parte. Está en el amor, está en el todo, lo tiene todo, está con Dios. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Bueno, vamos a lo de la corrección. Los milagros. Los milagros, yo creo que ya casi todos vamos teniendo la conciencia clara de que los milagros son expresiones de amor. Los milagros son los pensamientos de Dios. Todo lo que es bello, todo lo que es amoroso, a nivel de pensamiento, a nivel de acción, todo lo que viene de Dios son los milagros. Hay uno de los principios de los milagros, no recuerdo cuál es el número, que nos dice: los milagros son naturales. Cuando no ocurren es porque algo anda mal. Entonces lo natural en nosotros es expresar el amor, que es lo que somos, cuando tenemos conciencia de nosotros. Bueno, ahora algunas veces, porque el curso se repasa y se repasa, y lo que nos queda es que yo veo muchas veces en mi mente como si fuera una criba, ¿verdad? Esto que conocemos para cribar o para cernir. Entonces, al principio parece como si esa criba tuviera unos boquetes muy grandes y por ahí colara todo. Todo vale, todo cuela. Pero después me he dado cuenta que con el trabajo que vamos haciendo sobre nosotros, con los demás, pues esa criba se va volviendo más fina y ya no cuela todo. Entonces, una de las cosas que me di cuenta, porque hay cosas que las leemos 20 veces y como que no me entero. A la 21 sí. Entonces, de que nuestra mente es, por naturaleza, sabia, todopoderosa, por naturaleza, ¿no? Porque así hemos sido creados. Pero ahora cuando nos dice, fulanito que te está equivocando, que así no es, que 2 y 3 no son 4, son 5. Entonces cuando alguien nos hace una corrección, como nuestra mente de naturaleza es sabia, está en el conocimiento, entonces puede que esa corrección nos siente mal. Pero ¿por qué nos puede sentar mal? Porque es que hemos hecho un cambio en nuestra mente y no somos conscientes del cambio, ¿no? Con el ejemplo de los números que nos sirve
para clarificar un poco, pues estábamos conscientes de que 2 y 3 eran 5 y eso era el conocimiento y la sabiduría. Digo la matemática como ejemplo, ¿no? Porque hay que aplicarlo a cosas más sutiles. Pero como en nuestra mente se ha producido un cambio, que es el cambio del ego, que es el cambio de renunciar a lo que somos, entonces ahora nosotros hemos dicho 2 y 3 son 4. Y entonces eso se ha quedado como una cosa verdadera, ¿no? Porque yo tengo, digamos, esa conciencia interna de que siempre estoy en lo cierto, que nadie me lleve la contraria. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos la corrección, ¿no? Porque yo soy el primero que cuando alguien me ha corregido, me duele. Pero ese yo al que le duele no soy yo. Ese es el personaje. El que se ha molestado por la corrección es el personaje. Entonces, ya como tengo todo eso asumido y trabajado, pues a veces me equivocaré, porque se cuela el ego, porque si estamos en nuestra mente recta no nos podemos equivocar, pero ya lo que siempre tengo presente es que si se ofrece una corrección desde el amor, ¿cómo la podemos aceptar? Si la aceptamos desde el amor, el amor que se da, que se recibe y que se comparte, y todo es una maravilla. Si por ejemplo se ofrece una corrección y no estamos en nuestra mente recta, pues ahí lógicamente hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la verdad de esa situación, porque lo que nos interesa a todos es la verdad, lo que nos interesa es la realidad, porque eso es lo que nos da la tranquilidad, lo que nos da la paz, lo que nos da ese bienestar. Bueno, creo que ya me pasa de tiempo. Gracias. Gracias. Los milagros. ¿Qué milagros? Ya hemos dicho muchas cualidades de los milagros, ¿no? Los milagros es la corrección, los milagros vienen del origen del amor, los milagros suplen la deficiencia mental y nos acerca a lo que realmente somos. El milagro nos pone en nuestro presente. Y en el milagro existe la curación, porque si estoy en el amor de Dios, no hay nada que pueda estar enfermo. Todo es natural. Y además el milagro nos aporta la toma de conciencia de que sabes quién eres en la relación con el amor de Dios, ¿no? Es increíble cuando en este instante te está ocurriendo el milagro. El milagro realmente es un hecho que ocurre dentro de ti, de reconocer quién eres. Eso es maravilloso que te des cuenta del milagro. Además, ahí te das cuenta también de que cuando ocurre, tú no puedes controlar nada, porque tú quieres controlarlo, pero eso surge natural, porque es tu naturaleza, como bien hemos dicho. A veces tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos tantos maestros por aquí al lado, delante, pues compartir es dejarte fluir por lo que realmente en este momento se está sintiendo, porque el amor es el milagro, y no hay mayor milagro que lo puedas expandir, ¿no? El mayor milagro es que cura en ti la deficiencia. Hemos dicho que en un principio el amor es una mente que piensa, y ahí, si estoy equivocado, es que hay una falta de algo, ¿no? Entonces el milagro ocurre, lo suple y te recoloca otra vez donde tú estás, en tu esencia del milagro, la esencia de lo que es el amor. Eso es maravilloso cuando lo estás experimentando. Pero no solamente en ti, lo estás experimentando con toda la afiliación. Y aquí hay una pequeña, aparentemente, y no tiene por qué ser así, de que crees aparentemente que ocurre en ti, pero es que es en toda la afiliación que ocurre el milagro. Y es ahí donde la luz se vuelve a expandir otra vez, en su propia naturaleza, ¿no? Esa curación no solamente es aparentemente que yo creía que está en mí,
sino en todos mis hermanos. El milagro es brutal, es maravilloso, es natural, es la esencia. Y aquí, en un curso de milagros, también tenemos la comunicación, la oración para poder llegar al milagro. Esto nos permite que realmente tomemos conciencia o simplemente estemos en la relación con el conocimiento del amor, ¿no? Y eso es maravilloso, que el milagro nos permita realmente expandirnos y nosotros no tenemos que hacer nada. Porque en cuanto hago algo, la mente se piensa, pero la demencia también. Entonces, cuando estamos en la corrección del milagro, me uno, no me estoy fragmentando. Y es aquí donde todo es la unidad, que es lo que siempre estamos diciendo. Dejo de fragmentarme para ser uno con toda la filiación. Este es el milagro con Dios. Eso es la voluntad de estar en el amor de Dios. Gracias. Inauguramos ahora la tanda de preguntas, si os parece bien. ¿Sí? Lo único que existe es el amor que hay entre nosotros dos, el Padre y el Hijo. Ya. Todo lo demás es falso. No deberíamos hacerle caso y centrarnos allí. Esa es yo le llamo ortopedia, en realidad ortopedia es del pie, pero para mí una ortopedia mental que es donde el Espíritu Santo te dice, dime, te ayudo. ¿Cómo hago para entender que solo existimos Dios y yo que soy su hijo? Pero Antonia, y los 10.000 millones que hay son proyección tuya. Son proyección tuya. Solo existe Dios y tú. Lo demás son entretenciones, o sea, cosas que te entretienen, para que, bueno, claro, este mundo tiene tantos colorines, que chévere, que buenísimo. Pero si quieres volver a la mente recta, a la mente correcta, a tu mente verdadera, entiende que Dios está en todo lo que veo. Lección 7, por ahí, 9, por ahí, ¿sí? Ya, porque Dios está en mi mente, dice la siguiente. Si Dios no está en tu mente, tú lo que vas a ver es un poco de gente como tú. El mentiroso, el tonto, el que no me quiere, el que no se cae, el que me dice, el que... ¿verdad? Yo. Lo que yo le creo que mi hermano me está haciendo, escucha bien, mi hermano me pelea, mi hermano ¿qué? Hablábamos ahora, o sea, es infiel, es mentiroso, me roba. Eso es lo que yo creo, escucha bien, que yo le hice a Dios en el momento ilusorio de mi separación. El único problema que tengo es con Dios. Entonces, ¿qué tengo que perdonar? Si estamos ya pasando a la corrección a través del perdón, pues lo único que tengo que perdonar es mi fantasía de querer ver algo que no es. Me tengo que perdonar a mí, yo quiero ver a Dios. Si tú te plantas en eso, yo te prometo que la corrección vendrá. Y va a venir y muy rápido. No estás solo, tienes a tu espíritu, a tu angelito, a Jesús, a quien te quieras imaginar y sentir. Por favor, ayúdame a ver a Dios en todo. Pero a Dios, el que me ama, lo que me cuida, lo que me protege, lo que me creó para beneficiar toda mi vida, lo que quiere que yo sea su mensajera amorosa, eso es lo que quiero ver. Pero si yo estoy peleada con Dios, si yo me doy la vuelta y digo que yo le mentí, yo le fui infiel, yo me creo fabriqué un ego y le fui infiel, si yo lo que tengo es culpa con él, adivina lo que voy a ver allá afuera, 10.000 millones de señoritas como yo. Entonces, por supuesto, ¿qué tengo que perdonar? Mi propia absurda ganas de ser mejor que Dios. Está fácil, ¿verdad? Pues eso es lo que dice el curso. Así lo veo. Gracias. Después solucionamos esto. Madre mía. Hay otra manera. Esta logística. Hay otra manera. Esta logística pura. Ahí va Victoria. Bueno, pues la idea, claro que sí, está en el perdón, está en los milagros, está en nuestra mente recta, está en sabernos como un solo ser unido a nuestro Creador. Y ya no un padre y un hijo, sino Dios en todo, ¿no? Como es el Padre, es el Hijo y un solo ser, la eternidad. Y claro que los milagros necesitan, antes de podernos
adentrar en ello antes de permitírnoslo, es el perdón, efectivamente. Si yo creo que aquí hay un mundo terrible, tenebroso, no voy a poder descargar la escopeta, ni siquiera la voy a poder poner a descansar. Y con la escopeta cargada no podemos perdonar. Tenemos que soltar la espada, soltar el escudo y entregarnos totalmente al Padre, a Jesús, que nos dice en el curso, el perdón es reconocer que a nadie nunca nos ha hecho nada, que yo nunca le hice algo a alguien, porque efectivamente ahí no hay alguien, no hay algo. Y con eso, así es como nuestra mente está ya dispuesta para recibir el milagro, porque esa es la corrección. Nadie me hizo nada, ni siquiera yo pude adentrarme para separarme de Dios, porque Dios mismo no lo hubiese permitido. Y eso nos tiene que dar una sonrisa y una alegría de, bien, bravo, Padre, eres el mejor, eres el único. Y ahí, efectivamente, en ese diálogo amoroso con el Padre, con el ser que somos, con nuestros hermanos, podemos encontrarnos en el milagro. Podemos encontrarnos en ese aeropuerto, libre de pagar prenda y recibir la voz del Espíritu Santo. Es clara, es fácil, es sencilla y nos exime de toda culpa, porque realmente no existe. Y nos invita a caminar juntos, nos invita a que verdaderamente seamos obradores de milagros. Y ser obrador de milagros significa que estoy dispuesta a trabajar con el Padre, recibiéndole también en mi mente y aceptando que su corrección amorosa me dijo, no pudo ser, nunca pudo haber sido y jamás podrá ser. Entonces, si volvemos al Padre, si corregimos, de ahí el lápiz que tenemos por ahí por las mesitas, ¿verdad? El ego puede escribir lo que quiera, pero el Espíritu Santo viene y borra y deja de nuevo esa limpieza impecable de que no es posible el pecado. Nuestra impecabilidad está garantizada por Dios, somos su santo Hijo. Y ahí es donde tenemos que dirigirnos, para que el Padre, para que su santo Hijo se vea reconducido de nuevo al recuerdo amoroso de quien es y permitirnos vivir feliz también en este mundo, ¿no? Porque este es el mundo que es la antesala del cielo, un mundo corregido en nuestra mente, una mente corregida en la que estamos esperando simplemente que Dios dé el último paso y mientras tanto nos lo pasamos chévere, chévere, obrando milagros y reconociendo los milagros también en nuestra mente y en los demás. Pues gracias. Bueno, os voy a contar una pequeña anécdota de un compañero de trabajo. Entonces, en Ronda hubo un alcalde que yo creo que por la mayoría de los rondeños es el mejor alcalde que ha habido en la historia de Ronda. Ya no vive, don Julián de Zulueta. Entonces, me contó un compañero, yo he trabajado también para el ayuntamiento, me contó un compañero que fue a ver al alcalde. Y cuando le abrió la puerta el alcalde para que pasara, le dijo, ¿en qué puede ayudarle a usted el ayuntamiento de Ronda? Así lo recibió. Entonces, lo digo porque de alguna manera cuando nos encontramos con un semejante, nos encontramos con un hermano, hay que decirle al Espíritu Santo, ¿en qué te puedo ser útil? ¿No? Con palabras o sin palabras, ¿en qué te puedo ser útil? Y esta oración que decimos al principio, estamos aquí para ser útil, y termina diciendo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Ahora, el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a sanar, porque nosotros
parece que hemos perdido el camino recto. Como decía la compañera Carmen, hay dos formas de ir por la vida. O vas por la carretera recta o vas por las curvas. No hay más. Entonces, nosotros de alguna manera no hemos salido de la recta. Y entonces ahora necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe primero a nosotros a establecernos en nuestra mente recta para poder ser útiles. Porque cuando veamos las cosas claras, vamos a acompañar a nuestro hermano claramente. ¿En qué te puedo ser útil? Así. Entonces, a partir de ahí, pues, con esta idea, enlazar un poco que, aunque en algún momento nos pueda doler una corrección o que no querramos reconocer un error, pero es que hay que reconocerlo y hay que admitir la corrección. Es que si quiero ser útil, pues tengo que dejar que el Espíritu Santo me lleve a la mente recta. Tengo que dejarme corregir, porque quiero ser útil. Por eso simplemente. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Los milagros realmente es como que si tenemos la mente pensante, que es el amor de Dios, ¿vale? En mi demencia aparentemente, yo siempre entro en una lucha, ¿no? Entonces la palabra mágica es aceptación. Acepta la acción, lo que aparentemente parece ser que ocurre, ¿no? Y si no hay esa aceptación, no puede haber un milagro, no puede haber una corrección recta. Lo importante es que tú reconozcas y seas responsable que todo lo que has proyectado solamente se puede corregir con el amor de Dios. Cuando estás en el amor de Dios, no hay que corregir nada, porque es la voluntad del amor. El amor, hemos dicho, que siempre nos une, jamás nos separa. Y es ahí donde estamos viendo que constantemente lo que me estoy siempre preguntando es reconocer quién soy. Si yo soy el Santo Hijo de Dios, me estoy dando cuenta que solamente puedo pensar con la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde no hay que perdonar nada. Pero si es todo lo contrario, tengo que aceptar para que eso ocurra. Normalmente en esta demencia es donde ahí realmente el curso de milagros nos permite tener todas las herramientas necesarias para que podamos utilizarlas. Y al utilizarlas y experimentarlas en la sabiduría con el amor de Dios, todo se cumple. Porque no hay que hacer nada. El amor simplemente lo que hace es expandirse y dar y recibir. Hemos dicho que en este mundo de demencia tenemos que estar constantemente dando para poder recibir, como decía un maestro, ¿no? Pero en verdad, cuando ya estás en la voluntad de Dios, todo es lo mismo. Estás dando y estás recibiendo. Y esto es constante. Ahí te vas dando cuenta que en tu responsabilidad como el Santo Hijo de Dios, lo único que haces es que tú no haces nada, que lo haces juntamente con el Espíritu Santo, y es lo que te permite que el amor se expanda. Y eso es lo maravilloso, porque no es tuyo, no es en mi demencia que es para mí. No, el amor es todo, porque hablábamos antes al principio. Todo parece que esté separado, pero todo es uno. Entonces la conclusión es que para poder llegar a esa unidad es ser responsable de quiénes somos. Y ahí el milagro es constante. Antes decía como que el instante santo, ahora digo el eterno instante, porque me he dado cuenta que primero es eterno, cuando reconozco quién soy. Y el instante es instante, es constante, pero es eterno. Y digo, wow, gracias, porque realmente el libro me ha permitido que pueda tener esa comprensión con la voluntad del amor de Dios. Y eso es magnífico, no solo para mí, sino para
todos, que somos uno. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a todos. Vamos ahora al break y momento de interactuar, todo lo que queráis. Precisamente si os ha quedado algo en el tintero que queráis aclarar, compartir, sentiros inspirados y compartir benditos. Amén. Gracias maestros, gracias a todos, enhorabuena.